pequeño curso que nos están haciendo favor a Mesa de venir el día de hoy a impartirlo. Está con nosotros el ingeniero, mis lentes, el ingeniero Alfredo Naranjo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Entonces, el tema es protección contra rayos y tierras y supresores de pico. Por favor, ingeniero. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por permitirnos un espacio en su agenda, por estar aquí en esta breve capacitación, presentación de lo que son los sistemas de pararrayos. Antes que nada, voy a empezar por hablar un poco de la empresa, de la que nosotros representamos, que es AMESA. El consorcio AMESA está integrado por un conjunto de diferentes empresas dedicadas a brindar obviamente protección y soluciones eléctricas. En materia de manufactura de productos para sistemas de tierra físicas, tenemos la planta de producción en el Estado de México, en Atizapán. Fabricamos mediante la razón social de Tigagú, de CADCB. Tenemos también en el área de proyectos sistemas de iluminación, seguridad electrónica, obviamente lo que nos caracteriza en el mercado, expertos en sistemas de protección atmosférica, los sistemas de pararrayos, instalaciones eléctricas también, construcción civil e inmobiliaria mediante la constructora Gauss, que también es parte de nuestro consorcio, o de empresa de nuestro consorcio. Siguiente. Los productos y marcas que distribuimos actualmente pues es Franklin France. Al rato viene una representante de Francia, que es Vanessa Toyer, a dar un poco de lo que es las puntas ionizantes de Franklin. Como AMESA también somos marca, tenemos una marca de todos los accesorios de cobre bronce para las jaulas de Faraday, sistemas de puesta a tierra. La marca de Burdi, que está con nosotros Marco Vanegas, también representante del fabricante Burdi. No sé si ya lo conocen algunos. También en parte de cableado, Yusa, Condumex, Erico también, somos fuertes distribuidores de Erico, todas las conexiones soldables, la puesta a tierra. Citronic, todo lo que es media tensión. Intelbras en la parte de seguridad electrónica, cámaras de circuito cerrado de televisión, controles de acceso. Copperclad es una modalidad de cable de acero recubierto de cobre. Homologamos un poco la fabricación de la varilla Copperware. Copperclad hizo un cable que es acero recubierto de cobre que facilita o más bien impide el robo, ¿no? Se considera un cable antirrobo porque ya tiene valor nulo ante la chatarra. A pesar de que es color cobre, se le empieza a cortar y es el acero que está dentro, ¿no? Entonces ya impide mucho el robo o lo minimiza. Havels en el tema de iluminación, Clamper en la parte de supresores contra sobretensiones, General Cable también como cableros, Thomas & Betts, ABB y el Astimol, pues ya marcas de media tensión y tableros eléctricos. Algunos de los proyectos más evidencias de los proyectos más recientes, por ejemplo tenemos el estadio BBVA Bancomer en Monterrey, que está protegido contra descarga atmosférica por parte nuestra. El ISSSTE, hemos trabajado también con ellos, el Palacio de Hierro, una de las tiendas más importantes a nivel nacional, igual todas sus tiendas están protegidas por la tecnología de AMESA. El hipódromo de las Américas, por quien le gusta la apuesta, pues está protegido cuando vayan allá a pasar las carreras de caballos, pues también están protegidos. Con Pemex también hemos hecho trabajos, el último que se ha hecho con ellos es la terminal de almacenamiento y reparto en Tapachula, Chiapas, también está protegida por AMESA con los sistemas jaula de Faraday. Interjet, también hemos trabajado con ellos en el hangar de allá de reparaciones en Toluca. En el Estado Mayor Presidencial hemos hecho proyectos de iluminación en canchas ecuestres, allá arriba en el Estado Mayor, en donde está el casino militar. Procter & Gamble, también hemos hecho proyectos de iluminación, proyectos de puesta a tierra. Con Canal 11, por ejemplo, hemos instalado soluciones contra sobretensiones transitorias. Ellos hace unos años tenían problemas graves con sus sistemas digitales, estaban haciendo la migración de sistemas análogos cuando se vino el apagón analógico, estaban echando a andar los digitales y se dañaban constantemente por las descargas. Ellos generalmente pues, tienen las instalaciones en los cerros, con antenas, entonces es una caída de rayos constante y una quema de equipos constante. Entonces también hicimos ahí un proyecto de protección ahí en el Canal 11, están contentos. Gas Natural Fenosa también en Tuxpan, hemos hecho también proyectos ahí de sistema de puesta a tierra. Algunos de nuestros principales clientes, aquí vemos los principales clientes que atendemos.
algunos de ellos únicamente, ya no cabrían en la lámina, ¿no? Siguiente, David, por favor. El programa del día de hoy, pues vamos a ver las descargas atmosféricas, de dónde provienen los rayos, qué son los rayos, cómo se forman. Vamos a ver el sistema pasivo jaula de Faraday. Lo voy a ver un poco ligero, digo, hay ingenieros que conozco con mucha experiencia, el ingeniero que tengo aquí frente mío, digo, ya me cambio mi lugar, ¿no? Usted de la presentación y yo me siento, ¿no? El ingeniero José López también, que nos visita también, ya viejo conocido nuestro, ¿no? Y después viene Vanessa Toaguer de Franklin France, de Francia, para ver lo del sistema activo PDC, lo nuevo que hay a nivel Francia, a nivel mundial también, en cuanto a protección atmosférica de los sistemas de pararrayos. ¿Qué se necesita para que se forme un rayo? Pues que exista humedad en el ambiente. Nosotros estamos en un país donde más de 100 días al año pues, es de lluvia, ¿no? Tiene humedad, entonces pues obviamente ya cumplimos con este primer requisito. El segundo requisito es la polarización de la nube gracias al desplazamiento de vapor y agua dentro de esta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está la nube en movimiento, con el viento, se generan cargas electrostáticas que pueden ser disipadas dentro de esa misma nube, conociéndose como descargas intranube. Puede ser entre dos nubes distintas, que se conocen como descarga entre nube, y la que nos preocupa más, que es la descarga de nube-tierra. El ascenso de vapor y precipitación de agua y hielo, así como la diferencia de temperatura, crean un campo. Hay una diferencia de temperatura en los extremos de la nube, generando transferencia de electrones. Una vez que se genera ese movimiento, lo vemos en todo momento, ¿no? La pipa de gas que va en la calle, al momento de que va circulando, pues hay un movimiento, un desplazamiento del gas, y pues obviamente genera transferencia de electrones, se genera carga estática, ¿no? Pasa lo mismo con la nube. Siguiente, por favor. Si pudiéramos ver nosotros a nivel macro una nube, pues la veríamos de esta forma. Hay cargas positivas en la parte superior, cargas negativas en la parte inferior, hay ascenso de vapor, hay precipitación de agua y hielo, pero algo muy importante, hay un incremento del campo electrostático en ese momento, en ese preciso instante de que se está formando o que se hace la formación de nube, ¿no? Esa nube se conoce como nube cúmulo o nimbus, también la conocemos, y es precisamente esta formación. Incluso también hay quien la conoce como nube en forma de yunque. Si ustedes ven esa formación de nube, se alarga un poco, se hace un poco más ancha en la parte superior, más delgada en la parte inferior, generando principalmente pues, el campo electrostático. Que se van a dar cuenta al rato, ese campo, ese valor, los científicos han descubierto o han llevado esa lectura del campo electrostático a ese nivel, ¿no? De los pararrayos, y los han hecho más selectivos, mucho más poderosos los sistemas. La acumulación de la carga en la parte inferior de la nube ocasiona repulsión negativas en la Tierra, incrementando la tensión eléctrica entre ellos. Se forma un capacitor gigantesco. Todo el mundo sabemos que es un capacitor. ¿Cómo está formado el capacitor? Dos placas, muy bien. ¿Qué hay para los que van ganando, para los que van contestando? Ahí tenemos unos regalitos. Ah, perfecto. Para rayos. ¿Activo 1D o 4D? ¿Cuál quieres, Pepe? Es este, ¿verdad? Sí, acá tenemos algunos. Acá hay exactamente dos placas, se forman dos placas con diferente potencial. En medio de ellas, ¿qué hay? Hay un eléctrico, exactamente, muy bien. Para nuestro caso, ¿cuál sería la primera capa del capacitor? Hablando de la nube, hablando de la Tierra, hablando de diferencia de potencial, hablando de eléctrico. Exactamente, cualquiera de los dos funciona como una de las dos placas, ¿no? ¿Y cuál es el eléctrico que está en medio de esas dos placas? El aire, exactamente. En nuestros días tenemos un dieléctrico perfecto. No, ¿verdad? No. Hay mucha contaminación, vamos a ver más al rato la estadística de caída de rayos. Obviamente pues, hacemos que las placas vayan a edificios muy altos, por el potencial que tenía Tierra, pues, lo elevamos 100, 200 metros arriba, ¿no? 280 metros está por construirse una torre aquí en la ciudad. La única manera de equilibrar la carga es mediante un cortocircuito. ¿Qué creen ustedes que sea el cortocircuito? ¿Quién dijo el rayo? Hablen fuerte. No me prueben. Exactamente, cuando se equilibra esas dos cargas, pues se genera cortocircuito, que es lo que conocemos como rayo. Siguiente dato.
Aquí vemos la formación del rayo, vemos la nube con cargas positivas y negativas, el campo eléctrico presente en medio y la superficie. Pero el equilibrio significa reducir a cero el potencial. Sí, exactamente. Todo lo que generó la nube como carga, como diferencia de potencial en ese momento de que se genera el cortocircuito, es una descarga. Se vuelve a su origen esa energía. Siguiente, Dani. Para todo esto, pues obviamente hay fases, las fases de la descarga atmosférica. La fase 1 es el trazador descendente. Una vez que ya se dan esas condiciones dentro de la nube, se genera un trazador descendente que va en busca de impactar en algo. Como les decía hace un rato, ese trazador puede ser dentro de esa misma nube, puede ser entre otras nubes cuando vemos el cielo que se empieza a iluminar. Y la que más nos preocupa es la que va de nube a tierra, porque acá abajo estamos nosotros, la vida humana, están los edificios, la infraestructura, el patrimonio y están los equipos sensibles también. Entonces, esta es la fase 1 de la descarga. La fase 2 es el trazador ascendente. Todos los elementos que están anclados a la tierra, por el simple hecho de estar anclados a la tierra como un poste de energía, el propio cuerpo humano cuando vamos caminando y tenemos condiciones de humedad, generamos por naturaleza el efecto corona, que es el trazador ascendente, que va en busca de que ya viene bajando. Acuérdense, ya viene uno bajando. Entonces todos los elementos que están en tierra generan un trazador ascendente que va en busca, va diciendo, ven, está trayendo el rayo en ese momento. La fase 3... No sería, perdón, sería la ionización se ioniza el aire, exactamente. O sea, cualquier punta, independientemente de que sea este tipo, cualquier metal que yo ponga ahí, se está ionizando. Exacto, sí, hace se llama el efecto corona, que genera una pequeña ionización en la parte superior. Lo vamos a ver en una animación, en un video, cómo se genera esa animación, ese efecto corona o esa ionización en todos los elementos. Finalmente, la fase 3 es el punto de encuentro. Se encuentran los dos trazadores y es cuando se genera la descarga de rayo, y obviamente pues, toda la energía que había en la nube concentrada pues, se va a hacer ese potencial. Aquí vemos un poco el encuentro, la comparación de una punta simple, lo que conocemos como jaula de Faraday, comparado con el PDC. La punta simple genera su actividad eléctrica, genera su ionización y genera su trazador ascendente, pero vemos aquí en la animación es muy pobre ese trazador ascendente comparado con lo que genera el PDC. Más al rato vamos a conocer la tecnología del PDC y se van a dar cuenta qué hace esa diferencia, ¿no? Ese trazador que es, cómo se provoca ese trazador y cómo se provoca que sea mucho mayor el trazador y obviamente mucho mayor las posibilidades de que el PDC capte la descarga comparado con una punta simple. De hecho ahí viene el principio de funcionamiento del PDC. Vamos a ver una animación de un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Sabemos que en una situación de tormenta, las cargas negativas contenidas en la base de las nubes crean un fuerte campo eléctrico entre el suelo y la nube. Es así que se pueden propagar hacia el suelo, en ondas sucesivas, cargas eléctricas débiles que se van amplificando progresivamente. Este fenómeno precursor se llama trazador descendente. Cuando se acerca al suelo, el trazador aumenta el valor del campo eléctrico e induce una ionización en el extremo superior de las estructuras prominentes. Esta ionización se desarrolla a su vez hasta formar el segundo fenómeno que precede la caída del rayo, el trazador ascendente. Cuando las dos descargas se unen, el canal conductor que permite el pasaje de la corriente está establecido. Y ahí va el rayo. La descarga eléctrica parece ser única, pero puede haber una decena de arcos de vuelta sucesivos de algunos milisegundos cada uno. ¿Qué papel desempeña el pararrayos respecto a este fenómeno? Conectada a la Tierra, la punta simple desarrolla naturalmente una actividad eléctrica. A esto lo llamamos el efecto corona. Así, esta se coloca en una situación privilegiada para accionar primeramente el fenómeno precursor ascendente y ser el punto de caída del rayo. La descarga eléctrica se disipa luego en el suelo a través de la toma de tierra. Evidentemente, cuanto más rápido desarrolla el pararrayos un trazador ascendente, mayores serán las posibilidades para este último de conectarse al trazador descendente y ser así el punto de impacto del rayo. Tenemos un resumen, ¿no?, de lo que vimos, todas las fases del rayo, trazador ascendente, el descendente, el punto de encuentro. Siguiente. Tengo una pregunta, dice ahí que se disipa, o sea, estoy entendiendo que hay un arco donde se rompe el eléctrico y se va a la señal y se va a la Tierra. ¿Hacia dónde se va esa descarga? A la Tierra. Realmente
Es una energía muy grande, del orden de los 100 kiloamperes en corrientes, han hecho pruebas de 100 kiloamperes, pero la frecuencia es del orden de los kilohertz y el tiempo es, o sea, obviamente la frecuencia es muy poca o muy alta, el tiempo es inmediato, o sea, se disipa inmediatamente, no se mantiene esa energía. Entonces se va a la Tierra, se va a la Tierra, sí, se disipa la Tierra. Sí, otra pregunta. Con respecto a esto, si tenemos dos edificios altos, uno es más alto que el otro, y este ya tiene pararrayos, vamos a suponer que tiene esta tecnología, ¿eso hace que sobre que yo ponga pararrayos en el más bajito? No, vamos a ver ahorita cómo se comporta el rayo, vamos a meternos en el término de la esfera rodante, para ver cómo se comporta y de dónde nos puede llegar la esfera. Exactamente, para ver hasta dónde protege. De hecho, los edificios altos, las normas dicen que después de 60 metros ya hay consideraciones especiales para los edificios. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. ¿Sí? Hacia el punto anterior, la corriente se disipa o se anula. Estamos hablando de una corriente directa. Disipa, suena a agua. O sea, ¿qué le pasa? Es electrónica. Se anulan las cargas. Se potencializa, es lo No se disipan, se anulan. O sea, porque si no, luego empezamos con los términos y dicen se disipa, o sea, se fue y ya. Está anulando, ¿no? Sí, se anula, se anulan las cargas. Un equipotencial en ese momento. A mí Exactamente. me pasa, por ejemplo, cuando yo saludo a una persona y de repente, me dicen, ¿qué pasó con esa energía? Se equipotencializaron, pero no se disipó. No, porque la energía no se crea ni se destruye. Se transforma. Exacto. Muy bien, muy buena observación. Voy a hacer esa observación aquí en ese video. Ok, los efectos del rayo siempre son destructivos. El pararrayos tiene dos objetivos principales. El primero, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál es lo primordial? La seguridad de las personas. Exacto, la seguridad de las personas. Ahora dan un premio aquí al ingeniero. Acá. Exacto, la seguridad de las personas es lo principal. Y el otro objetivo del pararrayos es la protección de los inmuebles. Esos dos únicos objetivos tienen la protección o el sistema de pararrayos. Quien diga, con un pararrayos voy a proteger equipos electrónicos sensibles, ¿será cierto o será mentira? Otra vez. La pregunta. Hay quien dice, pon un sistema de pararrayos y con eso vas a evitar el daño en tus sistemas electrónicos sensibles. ¿Sensible? Mentira, falso, ¿verdad? Sí, claro. Depende de las conexiones de puesta a tierra de todos. Exacto. Así es. Muy bien. Pero el simple pararrayos, al contrario, un pararrayos nos puede generar incluso inducción de corriente. Entonces hay que generar una protección integral contra el rayo. Hablando de la puesta a tierra, los sistemas de protección externa y obviamente el iónico potencial y los supresores con inversor de tensiones. Ok, entonces hay efectos también pues, en la parte electrónica sensible, ¿no? Hay efectos secundarios o incluso generados directamente cuando cae la descarga de rayo. CFE, a pesar de que ellos se preocupan por poner apartarrayos de óxidos metálicos, poner cilindros de guarda, no nos disipan, no nos eliminan toda la caída de rayos, únicamente nos minimizan ese efecto, pero sí llegan a nuestras casas, a nuestra industria, a nuestros hospitales, a las escuelas, a todos lados y nos daña equipos sensibles. También hemos sido blancos de monumentos históricos en México, donde ha caído una descarga de rayos. De hecho, en mi perfil de WhatsApp hay una descarga de rayo justo en el Monumento de la Revolución, si quieren luego les comparto esa imagen. Siguiente. La descarga puede ser directa, puede ser dentro del mismo inmueble, dentro de la misma línea de transmisión, pero también puede ser de manera indirecta. Puede caer a metros de distancia, kilómetros de distancia, y podemos tener repercusiones en el sitio. Esa propagación del rayo puede viajar por tierra, puede viajar por aire, puede viajar por los medios de comunicación, por líneas de transmisión eléctrica, líneas de telefonía. Ahorita está de moda mucho la televisión por cable, ¿no? Anteriormente pues, teníamos el platito de Sky que también genera pues, la ionización del aire, ¿no? Ahorita pues ya está de moda el yo, todos esos, bueno, yo, el P y todo eso, pues también viaja por ahí la sobretensión. Obviamente entre más delgado sea el conductor, pues más riesgo tiene, pues los equipos son más sensibles. Pues hay mucho daño en esos equipos. En México, pues tenemos la norma NMXJ549, que es una norma de referencia, no es una norma oficial, de ANSE 2005. Ellos tienen un mapa publicado, no se alcanza a ver muy bien por las características de la pared, de hecho se puede ver esto, ¿no?
¿Sí alcanzan a ver todos? Bueno, ellos publicaron este mapa, o está publicado en esta norma que se publicó en el 2005, donde se habla, sí. Pero si eso no para atrás la cita, se amplía más el... Lo que quiero que vean es los números, ¿no? Esto no lo alcanzan a ver, aunque lo haga, al contrario, tendría que acercar, ¿no? Pero ahorita lo vemos. Ellos, se publicó en el 2005 este mapa donde nos habla de la isodensidad. ¿Qué es la isodensidad? O cómo se miden los rayos. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién quiere participar? A ver. La cantidad de rayos por kilómetro. Por kilómetro cuadrado por... Muy bien, por año. Son tres cosas. Número de rayos por kilómetro cuadrado por año. Es la forma en cómo se mide la densidad de rayos. Entonces, el ANSE dice que la densidad en este tiempo, la publicó en el 2005, decía que había en el centro del país, que es lo más asurado, habla de 9 a 10.9 rayos por kilómetro cuadrado por año. Esto fue publicado en el 2005 y el estudio lo hizo la Comisión Federal de Electricidad en conjunto con el Instituto de Investigaciones Eléctricas y lo hicieron del 83 al 93. Por eso quería que vieran estos números y estos valores. Entonces, del 83 al 93, pues casi yo había nacido. ¿Ustedes creen que el valor sea el mismo en este momento? No, ha incrementado. Va incrementando, claro. Nos vamos más adelante. ¿Quieren ver más adelante? En febrero del 2003, ahora la NASA publicó un mapa donde vemos ya cómo está a nivel mundial todo el incremento de las descargas, no solamente en México. ¿Qué valores tenemos ahora? 20, 30, hasta 40 rayos por kilómetro cuadrado por año, ¿no? Sí. A ver, este cambio, este incremento, ¿tiene que ver con el cambio climático? Ya se ganó una... Porque esa era la pregunta. ¿Qué creen ustedes que sea el factor que haya incrementado? Muy buena pregunta y es eso. Precisamente el primer factor es eso, el cambio climático. Es el primero. Vamos a verlo un poquito más adelante. En el 2012, igual la NASA vuelve a publicar un estudio. Vean ahora cómo estamos a nivel mundial. Más de 300, más de 200 impactos de rayo en un año. Aquí en México, la UNAM publicó un atlas climático digital. No sé si han tenido acceso o ese sí está en México, hay una estadística. De hecho hay, entre otras cosas, lluvias, inundaciones, días de sol, no sé. Está la de número de descargas de rayo a tierra. Por ejemplo, la UNAM, vea cómo está la República, y aquí nos habla de 5 rayos o 5 descargas eléctricas por kilómetro cuadrado por mes. Vean los valores. El 5 es el más oscuro, ¿no? Que es la zona de costa, la zona centro del país. Si multiplicamos por mes, ¿cuántas descargas serían? 60 rayos por kilómetro cuadrado por año, ¿no? Cuando el ANSE o la NMX, que es la norma de referencia que tenemos, nos dice que 10.9 rayos por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, para efecto de una valoración de un riesgo, pues estamos ya limitados un poco en ese sentido. Tendría que hacer una adecuación ya al ANSE, ¿no? Por sus características geográficas, ¿quién no presume cuando o cuando viene un cuate de Argentina o de España? No, aquí tú vete a Cancún y tienes el clima más padre del mundo, vete a Monterrey y te aseguro que en la noche no vas a aguantar el frío. Presumimos de toda esa diversidad climatológica que tenemos en el país. Bueno, pues esa diversidad nos ha hecho también que seamos el país número 1. Es una noticia que yo creo que les voy a dar apenas. Somos el país número 1 de muertes causadas por rayo. ¿Quién lo sabía? Venezuela, ¿no? No, es México. Esto lo vamos a ver. Muy específica que tienen caídas de rayos muy. Pero quizá no hay mucha incidencia de muertes. A lo mejor están... Aquí en México somos el país número 1 de muertes a causa de los rayos. Por ejemplo, en el 2005 a 2011 ocurrieron 320 muertes en México. ¿Quién me dice una de esas muertes? ¿Quién me dice una que se haya publicado en los medios? Digo, sí ha habido, ¿no? El año pasado, por ejemplo. Futbolistas. Ajá. O sea, los medios, desafortunadamente también, los medios de comunicación no difunden mucho eso, ese es el problema. Por ejemplo, en el 2001 fue un año con mayor número de decesos, fueron 223 decesos. A ver, díganme, de esos 223, los 23, no digan los 223, nadie lo sabe, ¿no? No hay mucha difusión. A pesar de ello, vean, vamos a poner ahorita un video
Yo no sé qué tanta credibilidad tenga Televisa y Loret de Mola, pero van a ver, o sea, Nos tenemos que cuidar de los rayos. Somos el país número 1 en el mundo con más fallecimientos por estas descargas eléctricas. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en muertes causadas por rayos. En promedio, 223 personas mueren al año debido a este fenómeno natural. México, claro, tiene muchas tormentas eléctricas, pero hay otros países que tienen también muchas tormentas eléctricas. Por otro lado, creemos que es la falta de conocimiento. La mayoría de las muertes ocurren en niños y jóvenes de entre 10 y 19 años de edad, principalmente en zonas rurales. Por cada mujer que muere a causa de un rayo, fallecen 4 hombres. Creemos que es principalmente por el tipo de trabajo que realizan los hombres, la población más vulnerable en cuanto a la edad que tiene, que son niños, pero en cuanto al tipo de actividades es la población rural, porque ahí muchas veces están trabajando en el campo y no tienen dónde estar. Durante una tormenta eléctrica, la energía negativa que se acumula en la parte inferior de las nubes y la energía positiva que se encuentra en la superficie de la Tierra se atraen, generando una descarga eléctrica conocida como relámpago. Los árboles, postes y otros objetos altos y puntiagudos son excelentes conductores de energía, por lo que durante una tormenta se convierten en zonas de alto riesgo. El ser humano también es conductor de energía, por lo que al estar al aire libre durante una tormenta eléctrica siempre se encuentra en riesgo. Cuando una persona recibe el impacto de un rayo, la energía que pasa por su cuerpo puede llegar a millones de voltios, causando quemaduras graves y, en la mayoría de los casos, paro cardíaco y respiratorio. No hay ningún peligro en tocar a la víctima del rayo. Lo que se tiene que hacer es de inmediato darle la respiración artificial y el masaje cardíaco y llamar a la ambulancia. La única manera de mantenerse a salvo durante una tormenta eléctrica es buscar refugio en el interior de un edificio o vehículo con puertas y ventanas cerradas. Carolina Alto Aguirre, Noticiero Televisa. Hace rato comentaba el ingeniero, ya se me rompió mi paraguas, qué bueno que se le haya roto. A ver, pasa cuando antes tenía la varilla de metal y yo iba así en una tormenta, ¿qué pasaba? Hay un comentario ahí, vi un video donde está en blanco y negro precisamente, y no es un rayo, son 2 rayos que le caen a esa persona y no se mueve. Uno que va como en un parquecito, sí, caminando. blanco y negro. Ajá. Está caminando, cae un rayo, se le sacude, se levanta, se sigue caminando, le caen cae 3, otro rayo, se sacude y se va. De hecho le caen 3, ese video son 3 rayos, ¿no? Yo vi 2. Sí, son 3. Sí, ahí digo, no sé si ahí en México no es eso, ¿no? Pero sí, no sé si sea videomontaje o algo así, ¿no? Una descarga de... No, quién sabe, porque posiblemente estaba mojado y posiblemente con sus alcoholes se fue inmediatamente a tierra, ¿no sabemos? Sí, tomó el camino de la resistencia menor, o sea, la piel mojada. Exacto, sí, puede ser eso. Digo, ya sería, ahí sí fue un cuate que nació con mala estrella, ¿no? Dice la canción. Porque son 2 rayos en un mismo día y se salvó, pues qué bueno, ¿no? Nació también con mucho ángel, ¿no? En México existe la norma oficial mexicana, la NOM 022 de la STPS. Esta norma, que recientemente tuvo su actualización, sí, nos obliga a los centros de trabajo, principalmente a los centros de trabajo, a las condiciones de seguridad. En su capítulo 8 nos habla de los sistemas de pararrayos. Pero vean cómo se resume esa exigencia de esa norma en el capítulo 8 en cuanto a los sistemas de pararrayos. Nos dice, para seleccionar un sistema de pararrayos, ya sea con puntas convencionales o puntas de tecnologías alternativas, se deben considerar al menos los siguientes factores. De entrada aquí está dejando abierto, ¿no? Puede ser puntas convencionales, lo que conocemos como jaula de Faraday, o puntas con tecnologías alternativas. Está el PVC, está en los pararrayos con el método de volumen de colección, están otro tipo de pararrayos que tienen otro funcionamiento, ¿no? Le apuestan a los electrodos de puesta a tierra. Bueno, pues todos estos entran dentro de este punto. Luego dice, hay que ver el arreglo general del centro de trabajo,
planta, cortes y elevaciones, para obviamente hacer un diseño. Hay que ver las características físico-químicas de las sustancias inflamables explosivas que se manejen o se transporten dentro del centro de trabajo. Hay que ver la densidad de rayo a tierra de la región. ¿Cómo veríamos esa densidad de rayo a tierra de la región? En el mapa de cuál podríamos ver, cuál oficialmente podemos ver. Si no lo tenemos en NOM, ¿dónde lo tendríamos que ver? En la NMX. Lo que ya nos presentaste. Exacto. El de la NMX, de acuerdo a la ley, la NMX, ¿cómo está el mapa? Ya se lo mostraste. Exacto. Entonces, a pesar de que es oficial la norma, también tiene mucha área de oportunidad. El ángulo de protección de los pararrayos también hay que ver cómo protege esa punta, qué tipo de tecnología tiene esa punta para ver los radios o los ángulos de protección. Eso es lo que nos habla en general el capítulo 8 de la NOM 022 y es la de carácter obligatorio. Esa sí es de chaleco, no como centro de trabajo. Vamos a conocer un poco. Perdón, antes quisiera yo una pregunta. El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece ciertos requerimientos en diversas zonas y alturas de edificios para obligatoriamente con el pararrayos. Sí. Entonces, la verdad, yo pienso que es importante que aquí en el comité de corresponsables encontremos la vinculación entre la norma 022, que es obligatoria. De hecho, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece que es obligatorio el reglamento, las normas técnicas complementarias del propio reglamento y cualquier otra disposición de carácter obligatorio y es vinculante. Entonces, la verdad no me atrevo a pedir aquí, en esta plática, que veamos cuál es el alcance entre los dos ámbitos, el del Reglamento de Construcciones y sus normas, con la norma 22, por ser esta obligatoria a través del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y obligatoria para la vigilancia de los corresponsables en instalación. Claro, sí, definitivamente sí. Se tiene que trabajar mucho se tiene que hacer conciencia principalmente en todos los usuarios, en todos nosotros, para preocuparnos y obviamente a nivel ya de normativo, a nivel de instituciones, pues también hacer un trabajo en conjunto para que se genere una norma ya actualizada, ¿no?, de los sistemas. ¿Por ahí tenía otra pregunta? Aquí hay la norma 22 contribuye con una obra. No, parece que la NOM 022 no, me imagino que el reglamento de construcción sí, porque sí ya es obligatorio también cuando se tiene una regla de construcción y se tiene un sistema de pararrayos. Ha habido muchos casos donde el operador de la rueda va subiendo y en ese momento cae un rayo y le causa paro cardíaco. Entonces sí me ha tocado ver como ya es obligatorio esa parte cuando se está haciendo la construcción. Vamos a ver un poco los pararrayos pasivos, vamos a conocer las normas que se aplican aquí en México, tanto la norma de referencia en México, la influencia que tenemos del mercado americano con la norma NFPA 180, vamos a ver qué dice cada una de ellas, vamos a ver cuál es la diferencia también. ¿Cuáles son los sistemas de pararrayos pasivos? Todo el mundo conoce el sistema pasivo jaula de Faraday. Son obviamente puntas que van todo alrededor de los edificios, se pone un hilo conductor que amarra todas las puntas, los bastantes a cada X distancia y todo se coloca en un sistema de presa unidad, generando que se enjaule el edificio. Cualquier lado donde vaya a ir un rayo, pues hay una punta captadora, hay un conductor bajante y hay un sistema de puesta a tierra para que esa energía no se disipe, ¿verdad? Decimos, no se disipe, se disipe. Exacto. Muy bien, siguiente la. Aquí pues, obviamente hay que cuidar el número de terminales aéreas, las ligas horizontales y también el número de bajantes, el número de puesta a tierra, los electrodos de puesta a tierra. Es la forma en cómo se protege un edificio. Ejemplo, aquí una nave industrial, pues hay que poner puntas en la cumbrera, hay que poner puntas en todo alrededor y pues obviamente todos sus bajantes en puesta a tierra. ¿Qué nos dice la norma NFPA 180? Les decía, tenemos una influencia muy marcada del mercado americano. Una de las normas es precisamente la NFPA 180, que nos habla, ahí sí ya es muy específica, qué quieres proteger, y yo te recomiendo qué hacer, ¿no? Que veamos cuáles son las puntas, qué distancia, cuántas bajantes. Por ejemplo, en cuanto a distancia, pues nos dice que la distancia entre puntas debe ser de 6
a 7.6 metros de distancia cada una de ellas. Nos habla de 6 a 7.6, dependiendo del diseño que esté haciendo. Si por ejemplo el claro de la azotea es muy largo o muy grande, más bien tengo que hacer ligas intermedias de cada 15 y 45 metros, de esta forma, obviamente interconectar todo, poner puntas también en la parte horizontal y pues, hacer las bajantes a tierra. Es lo que nos dice en cuanto a la colocación de las puntas. Los ángulos de fijación también nos dice que los radios de curvatura no deben ser mayores de 20 centímetros el radio, para que no sea un completo un 90 grados, tiene que ser de esa forma. La fijación del conductor tiene que ser a cada 90 centímetros. Nos hemos dado cuenta en instalaciones, de repente vamos a ver o a hacer un mantenimiento de una jaula de Faraday y resulta ser que ya el cable está como víbora allá arriba. No sé si les ha tocado ver alguna vez esa formación o esa instalación. En cuanto a los conductores, nos habla de dos tipos de conductores: un cable de cobre de 32 hilos de 11.9 milímetros de diámetro, clase 1, para edificios inferiores a 23 metros de altura, y un clase 2, cable de cobre de 28 hilos de 13 milímetros para edificios mayores a o superiores a 23 metros de altura. Esa es la condición que nos habla la NFPA en cuanto a la jaula de Faraday. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Aquí viene la pregunta. Quizá se confundirá, 32 hilos es más grande que el 28 hilos. No, porque la diámetro es más grande. Aquí se ve, ¿no? 13 milímetros es mucho mayor que el 11.9. Entonces, por cuestión de seguridad, obviamente se hace un poquito más grueso el conductor. ¿Por cuestiones mecánicas? Y de disipación de la energía también. O sea, los intersticios que hay entre esos cables, precisamente por eso es un cobre. Disipa la energía cuando cae el rayo. Sí, se disipa en forma de calor. Siguiente. Gracias. Un tema interesante aquí antes. He visto instalaciones de puntas de pararrayos con cable forrado. ¿Estará bien que se haga? ¿Están dentro de norma? Sí, ¿De cuál norma? 549. 580 no. 549. ¿De la 549? No le hagan caso. Ok, bueno. La NFPA 180 dice que es cable de cobre desnudo, trenzado especial para el sistema de pararrayos. Pregunta: ¿puedo poner un 4 ceros como bajante de sistema de pararrayos, de sistema jaula? No. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque no está pensado. Por la equipación. Exacto, muy bien, por el trenzado especial. Precisamente lo que comentaba el ingeniero, el trenzado se considera también como un cable de alma de aire que permite la disipación en forma de calor de esa energía. Se va disipando al momento de cómo transcurre por el... A ver, una aclaración. Inclusive en la norma, en la 549, también te permite meter una barra, ¿cómo se llama? Sólida, sí. ¿Y eso? Sí, claro, permite cables de cobre, permite una solera, una pletina. No, entonces ya no se disipa. Pero la sección conductiva es mucho mayor en la solera. Sí, lo permite. Sí, permite el acero, permite el aluminio, lo dice la norma. No. Partimos de lo que dice la norma. No. Siguiente. El número de bajantes, por ejemplo, la NFPA nos habla de que al menos 2 conductores de bajada en cualquier tipo de estructura, incluyendo campanarios. Muchas veces, por ejemplo, está muy de moda el sistema C4, ¿no? De la Secretaría, de la Secretaría de Seguridad. ¿Cuántas bajantes tiene? ¿Cuántas bajantes quieren que tenga? Una sola bajante. ¿Cumple con el NFPA? No, tiene que tener al menos 2 bajantes. Digo, hay otras consideraciones ahí, que se puede utilizar el poste como bajante natural, si es que está eléctricamente continuo. Nos habla de que estructuras superiores a 76 metros en el perímetro tendrán un conductor de bajada a cada 30 metros. Ahí viene las famosas bajadas a cada 30 metros de distancia. De ahí parte de esa norma. Cada 30 metros tengo que tener un conductor bajando. ¿Qué nos dice en cuanto al sistema de puesta a tierra? Sí. ¿Qué opinión tienes de utilizar la estructura cuando es perfecta o cuando es perfecta como conductor? La norma nos dice que si la estructura es eléctricamente continua, se puede utilizar como
como conductor bajante. De hecho, no es realmente que utilice, que sea un conductor, más bien estoy llevando el potencial del electrodo de puesta a tierra, lo estoy llevando hasta la parte superior, hasta la parte de la azotea. ¿Puedes hablar más fuerte? A ver. ¿Quieren el micrófono? Sí se permite siempre y cuando sea eléctricamente continuo, y también hay que cuidar mucho que no sea un punto donde haya una concentración de personas. Tiene que alejar ese, o sea, tiene que cuidar, vaya, tiene que recurrir esa conducta donde está el bajante, porque si no, si hay una tensión peligrosa, puede quedar en ese momento una descarga y tenemos una diferencia de potencia. A ver, a lo que dice Torre Mayor, todas y cada una de las columnas sirven de bajante. Ajá. Cuando está uno tocando la columna y baja el rayo, no le pasa nada. No, nada. Porque ¿cuál sería la resistencia del cuerpo humano comparado con la resistencia, con la poca resistencia que ofrece todo el metal? Entonces no hay que alejarla del donde haya. Bueno, en el la caso de bajante, que se... estamos hablando de la bajante. Sí, ahí si no lo podríamos. Si está todo eléctricamente continuo, pues ahí el cuerpo humano realmente es una resistencia infinita comparado con lo que puede ofrecer toda la estructura metálica. Ahí estaríamos libres de pecado. Esa pregunta para complementar la información si el conductor de bajada fuera el conductor de escudo, precisamente en la NFPA 180, en la tabla L673, dice valores de probabilidad de arqueo de la estructura para causar daños a seres vivientes debido a la tensión de paso y de contacto. Cuando es aislamiento del conductor de bajada expuesto es 0.01. Cuando se utiliza estructura de acero usada como conductor de bajada del sistema, 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más seguro la estructura. El comentario que me permití hacer es ¿por qué ustedes no lo recomiendan así Sí lo hacemos siempre y cuando sea eléctricamente continuo, ¿no? Lo que estábamos haciendo, y asegurar también sí, lo que comento siempre, si la estructura no es eléctricamente continua, seguro que se va a caer. Es lógico. Vaya, todas las estructuras son todas eléctricamente continuas. Sobre todo cuando estamos hablando de torres de 40, 60 pisos, todas son soldadas. La que he visto que sea atornillada. Y aún si la torrellada tiene sus precauciones, ¿no? Si medimos continuidad, sería continuo. Sí, pero sí lo recomendamos. Sí. Gracias. Sí, en los diseños que hacemos nosotros sí lo recomendamos. ¿El acero de refuerzo se puede utilizar como bajante? El acero de refuerzo es por el concreto. Dentro de las familias de no, porque ahí sí ya no hay ya no está eléctricamente continuo, ya se amarra con alambre, ¿no? No se puede soldar. Digo, sí habría, pero imagínense la cantidad de arqueos que pudiera haber en esa parte, ¿no? Porque no hay una unión exacta. Una referencia a la norma colombiana lo permite. No, efectivamente sí se permite. ¿Cómo normalmente lo hacemos? Es que hay conectores y es una de las marcas
¿verdad? Y conexiones soldadas entre, por ejemplo, hay varillas que llegan, digamos, a la losa del piso, después continúa la columna, se puentea entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y eso es lo que tenemos que verificar que efectivamente se haga, pero sí se permite. Sí, ahí está el punto, ahí está la clave, ¿no? Que sea eléctricamente continuo. La unión que se hace mediante los conectores Burdi es precisamente esa unión equipotencial. Si lo dejamos la varilla nada más amarrada normalmente como la amarran los estructuristas, ahí sí no sería continuo. Usen el cable, la comida les usen el cable. El problema es luego el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo me aseguro ese punto de continuidad? Si no se lo roban. Por este alto reclamo. Ese ya es anterrobo. Sí. El acero últimamente, por cuestiones de cálculo estructural, ya no se amarra, porque luego los traslados no los respetaban y de ahí se tronaban los edificios. Lo que están haciendo ahora y que nos da ventaja a los electricistas es que la soldan o se une con un conector mecánico, se rosca la varilla, se une. O sea, si eso no es continuo eléctrico, ahí sí ya. Pero ese es debido al cambio de método de empalmar el acero. Sí. Ya no lo amarras. Sí, exacto. Anteriormente, por ejemplo, bueno, yo me quedé o alguna vez escuché, la varilla nunca la soldes, ¿no? Porque pierde su temple, obviamente. Entonces, obviamente ahí tendremos que buscar otros métodos para hacerlo bien, como usted acaba de decir, unidades mecánicas y efectivas. En cuanto a los sistemas de puesta a tierra, la norma nos dice que basta con poner un electrodo, la famosa varilla Copperwell, ahí nos habla de un electrodo de 3 metros de longitud, de 10 pies, en la puesta a tierra, cada una de las bajantes que están a cada 30 metros, ¿no? Que veíamos hace rato. Ese es a grandes rasgos lo que nos dice la NFPA. Ahora vamos a ver un comentario anterior, por favor, ¿no? Siempre hay la polémica. Es muy bonito aquí, pero llegamos de 32 hilos y después metemos un soldable normalmente ahí, cuando llegamos al registro. El 32 hilos o el 28 hilos, si metemos un soldable, no aguanta ¿cómo se llama? La fusión. La fusión. El 25, 28 hilos no queda muy bien. O sea, es recomendable mejor meter el mecánico, que no lo menciona la 549 ni en ningún lado se menciona eso. O sea, como que lo dejaron a ver que haga lo que quieran, ¿no? Como recomendación, por ejemplo, a mesa, las instalaciones que hacemos es a nivel de tierra, aquí sí metemos un 4 ceros, que aquí sí aguanta perfectamente el de la unión soldable, y hacemos el cambio con un QR28 de Burdi a 28 hilos de paralelo. Eso es lo que hacemos para garantizar precisamente ese cambio. Siguiente. La NMX J549, a pesar de que no es una norma oficial, pero sí es una norma de referencia muy exigida aquí en México. Aquí nos habla del procedimiento de aplicación para el sistema de protección contra tormentas eléctricas, un SPTE. Nos habla primeramente de la valoración del riesgo. Hay que determinar, vean aquí cómo está entrelazado la parte del SEPTE con la parte del SIPTE. ¿Qué quiere decir? Sistema externo de protección contra tormentas eléctricas. Hace rato dijimos cuál es el elemento que nos sirve para proteger las estructuras, o el sistema externo de protección. Los pararrayos, los sistemas de pararrayos. Entonces hay que hacer una valoración de riesgo. Hay que ver, de acuerdo al procedimiento de la NMX, ver si es necesaria la protección contra rayos o no es necesaria la protección externa. Para ello, pues echa mano de la tabla de la isodensidad, echa mano de la dimensión del inmueble, la ocupación, varios puntos para determinar si es necesario o no. Si no es necesario, pues bueno, se viene el trabajo. Y si es necesario, pues hay que calcular el número de terminales aérea, ubicación, los conductores de bajada, tipo, cantidad de ubicación también de los conductores. Después nos seguimos con el sistema de puesta a tierra principal, el sistema o la unión equipotencial, la puesta a tierra, puntos de conexión normal y finalmente los supresores contra sobretensiones transitorias. Todo ese flujo lo tenemos que cumplir si queremos una protección integral contra rayos de acuerdo a la NMX 549. Vamos a desglosar un poquito qué es lo que nos dice cada una de esas partes, en cuanto a las puntas, en cuanto a los bajantes, en cuanto al sistema de puesta a tierra. Siguiente, Dani. ¿Qué nos dice aquí?
En cuanto a la protección, aquí ya nos habla del método, el famoso método de la esfera rodante. ¿Alguien sabe cuál es el método? Bastantes de ustedes, yo creo. ¿Sí? La norma nos dice, o los estudios nos dicen que el rayo se comporta como una esfera de radio RS que puede impactar a nivel de suelo, va rodando hasta pegar en la estructura, sigue rodando hasta el siguiente lado, donde vuelve a caer. Entonces la zona protegida pues va a ser esta parte. Va a ser esta parte. Obviamente la esfera rodante varía su diámetro o su radio de acuerdo al nivel de protección que estemos determinando. Puede ser 20 para el nivel de protección 1, 30 para el nivel de protección 2, 45 para el nivel de protección 3 y 60 metros. Quiere decir que entre más estricta sea la protección, la esfera es mucho más pequeña y obviamente tengo que colocar puntas mucho más pegadas, mucho más puntas. De tal modo que la esfera, a pesar de que ruede por todo el edificio, jamás vaya a pegar en la estructura, se quede a nivel de las puntas. Lo vemos como una pelota, ¿no? y unas agujas. El chiste es ponchar la pelota antes de que llegue o pegue en el inmueble. ¿Se entiende el concepto de la esfera rodante? Sí. Siguiente. Aquí está un edificio que todo el mundo yo creo que hemos visto. ¿Conocen el Museo Jumex ahí en Polanco? ¿Lo han visto? Ahí al lado de Plaza de Museo Sumaya. Pues ese se protegió con el método de la esfera rodante, está protegido por la mesa. Vean, la parte azulada en rojo es la parte protegida. Todo lo que está fuera de esta esfera, pues está, si viene alguien caminando por aquí, pues va a estar desprotegido. Puede caer el rayo, puede caer aquí el rayo o puede impactar acá. Ese es el concepto de la esfera. Entonces aquí viene una desventaja muy grande de la jaula de Faraday. ¿Cuál sería la desventaja? Una de las desventajas. A ver, ¿quién me dice? Fundamentalmente hay como 3 desventajas. ¿Cuál sería? La primera, ¿cuál sería? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere un termo? ¿Cómo se llama ese? Un portagua. Es que yo no le veo desventajas a la jaula. Si está bien diseñada con la 780, yo no le veo ningún problema. A ver, voy a hacer una pregunta. Si el ingeniero dice que está bien, no hay ninguna desventaja. Yo quiero proteger el Estadio Azteca con jaula. O uno más abierto, el Estadio de CEU. Se protege el graderío, ¿no? Se protege la parte de los edificios, el palomar. Y la parte del campo, ¿cómo lo protegeríamos? ¿Cómo protegeríamos, por ejemplo, actualmente la arquitectura ya nos dice, o ya hace que los edificios altos, arriba, antes la azotea era una cornisa y nadie sube más que el de mantenimiento, ¿no? A revisar los niveles de agua, la impermeabilización. Ahora, ¿qué hay en las azoteas? Hay jardines, hay albercas. Digo, aquí no es mucho el caso por el clima, ¿no? Pero hay jardines, hay albercas. ¿Cómo protegeríamos con la jaula de Faraday? Tendríamos que poner postes 3 metros arriba elevados para proteger, para que la esfera rodante precisamente nunca caiga al nivel de los usuarios. Entonces, esa es una desventaja. Aparte, es una protección local. Únicamente va a estar protegido donde haya puntas. Fuera de esto, por ejemplo, un Walmart. ¿Cómo protegeríamos el estacionamiento de un Walmart? Todo el mundo hemos ido a un Walmart, ¿no? O un área de acceso, con las puntas de alumbrado, con los postes de alumbrado. Pero siempre y cuando hay que colocar mucho más. No necesariamente, todo depende del nivel. Todo depende si no, ponemos una regla, ¿no? 80 metros para arriba. O sea, y ahí estamos súper protegidos. Pero siempre corremos un riesgo. Exacto. Pero sí hay lugar, en un estadio sí sería un poco más difícil. Los hilos de guarda. Pero los cables tendidos, ¿no? El telemarray famoso. Pero ¿cómo se vería? Aparte de que, bueno, aparte, ¿cuál es la otra desventaja en nuestros días? Llevan 2, sí. No, aparte. ¿Sí? A ver, una pregunta entonces. Si yo pongo, porque ha sido la eterna discrepancia entre los dos sistemas, el pasivo y el que le llamaron activo. Ajá. Quiere decir que tenemos rayos inteligentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema pasivo, el rayo se va a comportar de una forma porque dice, ese tiene pasivo, debo de pegar aquí, 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 aquí. Cuando veo una punta, dice,
es activo, entonces solo en la punta pego. No es cierto. No, vamos a ver al rato, ya llegó, de hecho ya llegó Vanessa. Vanessa, hola Vanessa, ¿cómo estás? Ya los ingenieros están ansiosos de conocer el PDC. El sistema pasivo precisamente es eso, está esperando, está pasivo, está esperando a que llegue el rayo. Por eso tenemos que colocar bastantes puntas para donde llegue que estar preparado. Hace rato veíamos que la carga sube por esos conductores. Es que no está esperando, las puntas no están esperando a nadie. Otra vez vienen los trazadores. Si yo pongo carga negativa abajo en el terreno y le pongo los electrodos de puesta a tierra y luego los bajantes, que en este caso serían para arriba, y llegan a unas puntas, esas puntas están ionizadas también con el potencial de ¿quién? De la tierra. No es que estén pasivas ahí. ¿Pero cuánto ioniza? Benjamín Franklin, desde Benjamín, ¿qué hizo? Subió una punta de hierro metálico. Y eso el rayo sigue operando igual. La diferencia va a ser la capacidad de ionización. Ustedes se van a dar cuenta al rato cuando Vanessa explique el funcionamiento de PDC, cómo es la diferencia entre la ionización, la mínima ionización que genera la punta simple comparado con el PDC. Es que la ionización va a estar en función de la diferencia de potencial que se establezca entre la nube y el terreno, sí, claro, de la carga eléctrica, no de algo mágico, de que si es una puntita o es una punta más grande. No. Sigamos. Bueno, la desventaja otra era lo económico, ¿no? Imagínense la cantidad de puntas, la cantidad de conductor, la cantidad de bajantes, la cantidad de varillas. Pues es una buena oportunidad de negocio, ¿no? Una jaula de Faraday. A nosotros nos encanta hacer jaulas de Faraday, ¿no? Es muchísimo el negocio. Siguiente, Dani, por favor. Aquí la norma NMX nos habla, la tabla 2 nos habla del nivel de protección. Nos dice qué quiero proteger, estructuras comunes, cuál es el riesgo que puedo tener en cuanto a caída de rayo y cuál es el nivel de protección que debo de elegir. Con base en ese nivel de protección, elijo mi esfera 20, 30, 45, 60 metros y empiezo a hacer mi diseño, empiezo a rodar mi esfera por el inmueble que quiero proteger y así determinar dónde van las puntas. Esa es lo que nos indica. En cuanto al número de ubicación, pues hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, nos habla de edificios de 20 metros de altura, que únicamente basta con hacer rodar la esfera y ubicar las puntas donde pegó la esfera. Nos habla de edificios de 20 a 60 metros de altura. Hay una recomendación, tenemos que hacer lazos cerrados en el edificio a cada 20 metros de altura. Nos habla de edificios de mayores de 60 metros, nos habla de estructuras, aquí dice lo que les decía, ¿no? Cuando la estructura es eléctricamente continua, no es necesario hacer los hinchos, ¿no? Basta con utilizar esas estructuras y con eso se acaba el problema. Y también las torres de comunicación, ¿no? Hasta 60 metros de altura. Ahí viene claramente qué es lo que debemos hacer en cada una de esas condiciones. En cuanto a los conductores de bajada, distancia promedio de separación de los conductores de bajada contiguo de acuerdo al nivel de protección. Nivel 1, ¿cuál es la distancia promedio de los conductores? 10 metros. Nivel 2, 15, 20 y 25. ¿Se parece a la NFPA 780? Ni tantito, ¿no? La NFPA decía que 30 metros cada uno de los conductores de bajada. ¿Cuál es la otra desventaja en nuestros días de esta norma? Pensemos nuevamente en la Torre Mayor, por ejemplo, ahí se ocupó la estructura metálica como bajante. Pensemos en un Walmart con jaula. Generalmente la parte de adelante, pues si es del Walmart, ¿no? Si es del mismo dueño, ahí podemos hacer bajantes a cada 10 metros, pero a cada 20 metros, a 15 metros, perdón, pero los podemos hacer. Y las colindancias, o un edificio cualquiera, una escuela, un hospital. ¿Cómo pondríamos las bajantes en esas colindancias? Por dentro. Es una opción, ¿no? Es como una malla que pongamos dentro de un sótano, está adentro. Sí, en algunas condiciones. Por dentro o en la colindancia, la separación. Pero si, por ejemplo, si mi inmueble la colindancia mide 40 metros y estoy proyectando con nivel 2, ¿cuántas bajantes serían mínimo? 2 o 3, ¿no? Entonces ya tendría que poner. Les voy a contar un poco. Hace un par de años hicimos un proyecto con Telmex. Un ingeniero de Telmex estaba muy quisquilloso en cuanto a la aplicación de la norma. De hecho, ni siquiera era Telmex, la norma de Telmex. Ya cuando hicimos toda la proyección del diseño, resulta ser que eran
más o menos como 11 bajadas las que necesitaba ese inmueble. Y precisamente pasó eso, en una parte donde estaba, en todo un lado, una cara del edificio, pues abajo estaba el manto freático muy cercano. Si hacíamos una excavación ahí, brotaba agua al más no poder. Entonces no pudimos hacer en otra tenía colindancia. El chiste es que terminamos haciendo 6 bajantes del pararrayos en el lado de frente del edificio. ¿Estuvo bien el diseño? No. El rayo que vaya a caer en la cara posterior del edificio tiene que recorrer todo el edificio hasta llegar al frente. Sí, pero no hay ninguna limitante que las bajantes no las lleve hacia el frente. No hay limitante, pero ¿qué dice la norma? No, en el mismo número, nada más las cruzo por la estructura. No, aquí dice distancia promedio de separación. Y las bajo allá, y cada una tiene el número de bajantes se sigue cumpliendo. Pues es ingeniería, a veces muchas cosas se nos hacen así como que no se pueden resolver. Es peor no tener nada, es peor no hacerlo. Claro. Lo que dice es una de las soluciones que tenemos. Oye, pues es que ahí está el mar, maestro, y tienes que tener. No puedes, lo acabas de mencionar. Entonces nos vamos a lo que dice el ingeniero. Oye, pues está el mar, pues vete para el otro. Oye, no está de acuerdo. Bueno, pues que ahí está el mar. No, sí están porque quedan conectadas con los conductores de arriba. El problema es que tengan bajadas a cada N número. Sí. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. Imagínense la cantidad de corriente que, si nosotros medimos la corriente que cayó en la estera de la esquina y la medimos acá, les aseguro que ya más del 50% ya se disipó por otros lados antes de llegar al sistema de tierra. Como por dónde si tiene conductores, o sea, la electricidad no es magia. Sí, o sea, ¿para qué le pongo los conductores? Busca el nivel, o sea, ok, se va a disipar una parte, pongamos lo que pongamos. Mínimo o máximo, pero se va a disipar y se va a dividir y va a llegar finalmente. Eso ya no lo barramos, sino de otra forma no lo tenemos. A ver, estudiamos unas leyesitas por ahí que es Kirchhoff. En un nodo la suma es igual a 0. Y eso es para un rayo para la corriente eléctrica que quieran. Sí, el problema es que si yo pongo, por ejemplo, no sé, cables eléctricos ahí, pues se van a venir por eléctrico. Y si va a ser 0, pero va a pasar por equipos sensibles. Cables eléctricos, no, depende de cómo estén instalados. Sí, depende. O sea, también conocemos cómo son las instalaciones en México y sabemos que pues, vamos creciendo, vamos poniendo puntos y ya se vuelve un relajo. Siguiente, Dani, por favor. En cuanto al sistema, los electrodos de puesta a tierra, ¿qué nos dice? Nos habla de un arreglo en delta, el famoso arreglo en delta de 3 electrodos, el arreglo lineal de 3 electrodos también, o un perimetral donde se interconecte cada una de esas bajantes a ese sistema de puesta a tierra mediante un electrodo. Esos son los 3 sistemas que nos dicen. ¿Se parece un poco a la LFPA? ¿No? ¿Qué nos decía la LFPA? Una varilla y se acabó. Aquí sí es más reforzado. El comentario es el siguiente: eso de la delta se lo inventó alguien por ahí para pantallar a los que no sabemos nada de electricidad, ¿no? Pero, y de seguir utilizando y a pantalla a la gente es que necesitamos una delta. Haciendo pruebas da mejor en línea recta 6 metros. Y te ahorras 3 metros de cable. Ese es el más recomendable. Y sobre todo por la configuración. Por ejemplo, digamos en una colindancia, pues podemos hacer una banqueta. La delta es nada más para pantallar los compas. Impresionante. Perdón, es una vista superior, ¿verdad? Sí. Aquí están las dos normas, porque no las anotó, la NFPA 180, norma americana, y la NMX J 549, ANSE 2005, norma de referencia en México. Nosotros, un poco el comercial, nosotros somos fabricantes de los accesorios de jaula de Faraday, puntas, conectores, las varillas. Tenemos o contamos con la importante certificación UL para este tipo de proyectos. Siguiente, Dani. Algunas de las instalaciones, les decía hace un rato, tenemos que cuidar, por ejemplo, aquí el ejemplo claro, ¿no? Está la azotea, uno piensa que está plana completamente la azotea, pero pues no, ya metemos las sumas, antenas de comunicación, los escapes de las plantas de emergencia. Entonces todo eso se tiene que preparar para la descarga atmosférica. Tenemos que poner puntas captadoras, interconectarlas con todo el enmallado para disipar esa energía. El famoso dipolo corona es una punta pasiva también.
¿Alguien ha escuchado hablar de eso? ¿O alguien dice que la punta de dipolo corona es una punta ionizante? A ver. Perdón, ¿podríamos regresar a la vista anterior? En helipuertos, ¿qué puedes mencionar? Ahí protegemos, digamos, un edificio con helipuerto. En la parte del helipuerto hay dos opciones. Ponemos puntas pasivas alrededor de todo el helipuerto y lo interconectamos con las bajantes, si es todo jaula de Faraday, o ponemos ionizantes alejados una cierta distancia, 7 metros, y el helipuerto con jaula de Faraday e interconectado con los dos sistemas. Un sistema híbrido hacemos en esos tipos. A ver, aquí tengo yo una pregunta. Yo, así a bote pronto, pienso que ahí podrían ser muchas puntas, una jaula de Faraday, porque son puntas pequeñas en el pretil del edificio, y generalmente la plataforma del helicóptero está, no sé, 1,5 metros, 2 metros arriba. La otra, la que es la punta activa, se me hace, veo este riesgo, que sean más altas. Y entonces pueden entrar en conflicto con la trayectoria del helicóptero, y peor todavía, pueden ser poco visibles al piloto. Sí, generalmente cuando pasa eso tenemos que ponerles luces de obstrucción o incluso señalizarlas con los 7 colores reglamentarios, los propios mástiles. Y obviamente alejarlos, no podemos interferir con la llegada y la salida de la nave. El dipolo corona, les comentaba, es una punta simple, es una punta pasiva, para nada es una punta ionizante, ¿no? Se sabe empíricamente que protege 72 grados y 3 veces la altura del mástil. No es cierto. Es un toroide ahí, nada más. Vamos a ver la realidad del dipolo corona, cuál es, ¿no? Por ejemplo, aquí se alcanza a ver la dipolo. Es una punta desechable, ¿no? Para los hombres que nos rasuramos es un rastrillo Bic de 10 pesos, ¿no? Sirve para una sola usada y ya, se acabó. Es lo mismo. Llega un rayo, el calor funde esta parte plástica. Y vean aquí donde está el toroide. En lugar de que esté acá arriba, pues ya cayó aquí. Aquí, por ejemplo, la parte alta de la punta, pues ya se cayó. Entonces es una punta simple, es una punta sin norma de cumplimiento, no hay una norma, si quisiéramos instalarla con NFPA, pues tendríamos que ponerlas a cada 6-7 metros de distancia. Si quisiéramos protegerla con NMX J549, pues tendría que rodar la esfera rodante. No hay una norma de cumplimiento de esta punta de paramayos. No, el FPA no las permite, por eso tiene medida, el grueso de cara amarilla, esas como FPA. Sí, no hay norma de cumplimiento. Pero aquí la seguimos usando, ¿cuál es el problema? Siguiente. Bueno, por mi parte, ¿cuál es la ventaja de usar estas? Una ventaja es el precio. Una punta de dipolo corona sale en 1,500 pesos. Y me instalan en todos lados. Por ejemplo, para la protección de antenas de comunicación, como en este caso, pues está perfecto, te protege. ¿Es una punta captadora? Sí lo es. Pero de allá que es un sistema eficiente, que te proteja un radio de protección, una garantía de disipación, no lo es. Aquí, por ejemplo, esta punta, pues ya para el siguiente rayo que vaya a caer aquí, pues ya no hay punta. Bueno, por mi parte, ha sido toda la parte pasiva. Viene Vanessa, no sé si ya está lista Vanessa. ¿Ya huyó? Bueno, no sé, Marcos, si quieres dar. ¿Sí? No, muchas gracias. Debe de someterse a pruebas de cortocircuito, y eso nosotros lo hacemos, como todavía no hay una norma mexicana que establezca las pruebas, nos basamos en una internacional que es la 837 de la IEEE. Birdie, pues ya la mayoría nos conoce. Actualmente ya nos van a conocer un poquito más, porque en los catálogos, en uno de los catálogos que van en su bolsa, ustedes ya van a ver el logotipo de Hubel. Y ahora Birdie pertenece al grupo de Hubel. Actualmente nos manejamos comercialmente independientes. Quizás más a futuro pues ya vamos a estar comercializando ambos productos, ¿no? Algo que les comento, incluyendo de estos productos, ahora para un sistema de tierras tenemos tanto conectores mecánicos
como los que conocen. Posteriormente nosotros sacamos los conectores a compresión y actualmente ya tenemos los conectores soldables que se hacen a base de con un molde de grafito y por bisoldadura. Entonces ya tenemos los tres sistemas que les ofrecemos a ustedes para hacer cualquier tipo de conexión. Y les digo, hay que tomar mucho en cuenta si es un conector para lo que es sistema de tierras a un conector que es para uso eléctrico. Otra de las recomendaciones, ya saliéndonos un poquito del tema de lo que son conductores para sistemas de tierra, aquí ya mencionaron o escucharon que ya para evitar el robo o el vandalismo utilizan cable de acero cubierto con cobre. Bueno, en la actualidad ya también para uso eléctrico utilizan ya mucho aluminio. Entonces, desde el punto de vista conductor o capacidad de corriente, para sustituir un conductor de cobre por uno de aluminio, si nosotros nos vamos a las tablas de los fabricantes, por lo general hay que irnos a un calibre mayor, para que compensar su capacidad de corriente, ¿sí? Pero hay que siempre hacerle caso a las tablas de los fabricantes. No, a ellos no, a la norma oficial mexicana. Nosotros hemos desarrollado conectores, muchos de los instaladores utilizan los conductores o zapatas de cobre estañadas, las utilizan utilizando un conductor para aluminio. Eso no es correcto por la corrosión por la cuestión del par galvánico, ¿sí? Para eso nosotros tenemos conectores tanto de aluminio a compresión como de aluminio mecánicos. También hay que tomar en cuenta que cualquier fabricante siempre les indique que este conector sirve para hacer combinaciones cobre con aluminio. Malamente en el medio eléctrico lo conocen como conectores bimetálicos, ¿sí? No son bimetálicos, son de aluminio con una capa de estaño. Le llaman bimetálico porque se utilizan tanto para conductores de cobre como de aluminio, ¿sí? Pero esto lo debe de indicar el fabricante en su catálogo y en el producto, ¿sí? Entonces deben de tomar mucho en cuenta el seleccionar los conectores, porque en la actualidad están utilizando, como ven el cobre estañado, dicen me funciona, pero a futuro tienen problemas de corrosión galvánica. Todas sus terminales vienen marcadas que se pueden utilizar cobre, aluminio o cobre, aluminio, sí, aluminio. Sí, aquí normalmente le ponen CU9AL. Esta es una nomenclatura que nosotros se la colocamos porque al someterlo a pruebas, ¿sí? Soporta 90 grados y ya sea en conductor de cobre o de aluminio. Esta es la nomenclatura que nos indica que nos sirve esta terminal para cobre tanto para cobre como para aluminio. ¿Todos los terminales son para 90 grados? Sí. No hay 60 grados. Ustedes no fabrican. No, todos son para 90 grados y lo indican los catálogos. No, pero ustedes tenían una pasta que se utilizaba para cuando teníamos un conductor de cobre y teníamos aluminio del otro lado, que era una pasta para evitar el efecto galvánico. Así es. ¿La sigue manejando? Sí, se sigue manejando en los catálogos pequeñitos. Aquí viene, de hecho, todos los conectores de aluminio a compresión traen esta pasta ya de fábrica. Todos los conectores traen este tapón. Este tapón precisamente nos sirve para cubrir esta pasta. ¿Sí? Todos los conectores a compresión traen ya vienen prellenados de esta pasta en el interior, y aparte la pasta se vende por separado, sí, en diferentes presentaciones. Por ejemplo, para este conector mecánico, ¿cómo se llama la pasta? Penetrox. Sí, de hecho en su bolsa viene el catálogo. Ahorita les digo rápidamente en qué página vienen las diferentes presentaciones. Sí, la que más común
se comercializa y de hecho aquí a Mesa tienen stock, por lo general 100 presentaciones es la de un cuarto, ¿sí? Es la presentación de un cuarto de litro. ¿Por qué? Porque es el más común que cabe en la caja de herramientas. Sí, no sé si tengan alguna otra pregunta para darles el paso a Vanessa. Ah, Vanessa. Gracias.